Pues está de moda en la sociedad, en la política y en las religiones la palabra empoderamiento. ¡Qué tragedia! Y claro, despierta la ambición de los corazones y en las mujeres se está haciendo estragos. Empoderarse. ¿Para qué? Pues quizá para una revancha histórica contra el machismo, que ha sido una aberración diabólica y que ha usado el enemigo para hacer mucho daño a muchas mujeres. Es histórico el machismo. Siempre ha sido el hombre mucho más abusador de la mujer que viceversa. Y ahí vemos el machismo en los países musulmanes, es impresionante. Una mujer pues, con los islamistas vale menos que una cabra. Esta es la realidad, imagínate qué machismo, ¿no? Pero ahora pues se ha movido el péndulo y estamos con un feminismo abusivo. Yo estoy realmente entristecido por ver que miles de hombres han sido denunciados injustamente por sus mujeres para conseguir lo que se llama emanciparse del matrimonio y para conseguir prebendas del gobierno. Y quizá pues saciarse de venganza contra el marido, en un instinto abusador terrible. Muchas de esas denuncias que hacen mujeres son falsas, pero en España una mujer denuncia a su marido de abusador y lo llevan inmediatamente a la prisión. No sé acá, quizá todavía aquí no, pero eso se ha extendido por toda la humanidad. Y hay siervos de Dios que por mantenerse firmes en el pulso que el espíritu de Jezabel manifiesta en algunas mujeres, muchas quizá, porque esto es terrible, pues en ese pulso no consiguen vencer la voluntad del varón que se quiere mantener firme. Pues entonces esas mujeres recurren a ese empoderamiento. Pero también es triste que incluso sin violencias se confirman más mujeres pastoras que hombres. ¿Por qué? ¿Desde cuándo en la palabra de Dios encontramos el ministerio de pastora, de profeta o de apóstol? Como ahora parece que ya se empoderan muchísimas mujeres. En Colombia es algo increíble. La última vez que estuve, recuerdo que en un encuentro de pastores que me invitaron a compartir, había muchas más mujeres que hombres y me venían y me daban una tarjeta apóstol y profeta. Digo, ¿se ha cambiado usted de sexo? ¿Por qué no dice apóstola? Y profetiza, porque usted está usando el masculino. Claro que no se lo dije ni no sé, las tarjetas, como tú comprenderás, no te puedes poner a discutir con aquellas personas que no están libres para analizar su situación y para ser exhortadas. Y bueno, pues es triste ver que muchos pastores incluso pues se anuncian como súper ungidos. Y estuve también en Colombia y me llevaron a un culto que
Luego, pues casi me arrepiento de haber ido, pero aprendes algo, ¿no? Aprendes lo que debes de pedirle al Señor que no permita en tu vida, ¿no? El culto de la unción. Y entonces, después de ofrendas y de que la mujer del ungido pues se dedicara a profetizar y a dar profecías muy, muy alentadoras. Conocí a una mujer, esposa de un pastor, que una mujer la profetizó. Pues es una Jezabel, falsa profeta. La profetizó que iba a llenar estadios y que iba a tener la unción como Kathryn Kuhlman. Se volvió loca la trastornaron con esa falsa profecía y no hubo manera de hacerla reflexionar y de que aprendiera lo más importante que el maestro quiere enseñar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jamás el Señor da poder de su Espíritu a los que quieren empoderarse. Aquellos que tienen ambición de dominio, de poder, aquellos que quieren encumbrarse. Solo al que se humilla, Dios lo ensalza, pero el que se ensalza, Dios lo humilla. Me venía diciendo el hermano sobre un ministerio que hay en este país, gigante. Y digo, no sé cuánto tardará el Señor, pero será quebrantado totalmente. Porque además esos ungidos que no tienen la unción verdadera, pues resulta que no hacen discípulos que continúen sus ministerios, porque no quieren ningún estorbo, nadie que despunte. Y por eso he visto ministerios hundirse y desaparecer. ¿Por qué? Porque están pues dirigidos exclusivamente, nucleados con un super ungido que en realidad es un populista que consigue encantar a las masas ofreciéndoles lo que les agrada, lo que quieren oír. Y también le dije al hermano, estoy contento con el Señor, que en nuestro ministerio, yo espero, por la gracia de Dios, que cuando me lleve, pues continúe. Así seré menos estorbo, en cierta manera, porque los discípulos que el Señor ha puesto en nuestro ministerio, incluidos mis hijos, yo me quito el sombrero delante de ellos, como me quito el sombrero delante de vosotros, siervos del Señor. Por lo tanto, pues la gracia de Dios, y nada más que la gracia de Dios, y no buscar empoderarse. Sin embargo, Dios quiere darnos su unción. Eso es parte de la gran renovación que puede hacer el Señor con un siervo de Dios, que a lo mejor resulta que no ha tenido una experiencia de participar de la gloria de Dios, de la unción omnipotente del Espíritu Santo. Y por eso en su misericordia dice que más son los hijos de la estéril, de la desamparada, de la que ha dado a luz, y siervos de Dios que pues han estado ahí en humildad, sin pretensiones, con poco éxito en un momento dado, si son fieles y permanecen agarrados al Señor y de rodillas, clamando que no les deje caer en el mundo, en el dinero, en la tentación. Pues en el momento en que Dios decide, ¡fum!, te da un renuevo, te da un fogonazo que te vuelve, pues eso, te vuelve muchísimo más maravillado, porque te hace ver
la gloria de Dios y el poder de Dios. Y Él quiere darnos el manto de la unción. Hemos recibido el manto de alegría, seguro. Yo por lo menos he disfrutado el año pasado con ese manto y todavía el Señor me permite tener ese gozo de ver su obra. Y cuando veo que aparece Miguelito por algún lado, digo, Señor, no permitas que yo haga ninguna obra. Solo tu obra es maravillosa. Y a ti, Señor, la honra y los méritos. Primera de Juan, capítulo 2, 18 a 20. Primera de Juan, capítulo 2. Epístola primera de Juan 2, 18 a 20. Hijitos, en términos pues de discípulos, padres espirituales somos por la misericordia de Dios, y Él no se enfada que Pablo y que Juan llamen a los discípulos hijitos. Qué bueno, en lugar de hijos, hijitos. Es una expresión preciosa. ¿Por qué? Porque si son verdaderos hijos espirituales del Señor y discípulos auténticos que Dios te ha permitido hacer, son niños. ¿Quieres ver crecer a alguien? Cuando le veas cada vez más niño, ves que crece espiritualmente. Porque si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y esa es la obra de la humildad, madre de todas las virtudes. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Estamos en el tiempo ya de la debacle, de la devastación que ha hecho el primer caballo apocalíptico, ese caballo blanco con un jinete que tiene un arco y lanza flechas y flechas, y que es la apostasía. Y ha levantado falsos profetas por todo el mundo, falsos apóstoles, falsos y falsas pastoras y falsos ministros. Y, bueno, son anticristos. Esos son anticristos. No solo son anticristos los políticos gobernantes que con ese espíritu del anticristo están estableciendo en el mundo Babylon, el nuevo orden mundial, y que Dios lo permite para quebrantar y quebrantar la humanidad y poder dar oportunidad a que los quebrantados se humillen, pidan perdón y Dios los salve. Y sabemos que estamos en el último tiempo, que viene el anticristo, y salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Cuántos han salido del camino para empoderarse, para tener éxito religioso, tener gloria religiosa y tener muchas finanzas, enriquecimiento para lujos y despilfarros? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, no todos son del pueblo de Dios, no todos son verdaderos hijos de Dios, no todos son discípulos de Cristo. No, es triste comprobar esa sentencia de Jesús. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Es terrible. ¿Cuántos han salido? Incluso conocieron el camino, incluso gustaron de la benignidad del Señor, pero perdieron el temor de Dios y se desviaron y se salieron del camino. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿La tenemos?
Tenemos la unción del Santo. Miren, todo aquel que es nacido de nuevo por el poder de Jesucristo, por la llenura del Espíritu Santo, tiene la unción divina. Todo aquel que experimenta el Pentecostés del bautismo del Espíritu Santo, el avivamiento personal, intransferible, esa experiencia gloriosa que te revienta por dentro y que te hace participar del Espíritu Santo, y ríos de agua viva se salen de tu interior y saltan por tu boca, por tus ojos, por tus manos, y no se agota. Eso es la unción, especialmente en cuanto a que esos ríos de agua viva son las manifestaciones de los frutos del Espíritu Santo, pero también del poder de Dios. Estamos viendo qué poder ha dado Dios a las aguas. Tanto poder que las usó para inundar toda la humanidad con el diluvio, pero también hoy está quebrantando multitud de ciudades, especialmente en España, y multitud de lugares y países por inundaciones arrolladoras. El agua que viene del cielo es una bendición tremenda. Una de las manifestaciones de ese regalo de la unción es que nosotros oramos para que no llueva y no llueve. Oramos para que llueva y llueve. Y las experiencias que Dios me ha dado en Israel, milagrosas, son algo alucinantes. No es nuestro empoderamiento, no es ningún merecimiento, es la unción que se manifiesta de muchas maneras, y que por esa unción, cuando predicas, no eres tú quien predica, es el Espíritu Santo, es Cristo que sale de tu interior como verbo, palabra rema viva, que parte las almas y que separa de lo que es del mundo, de la carne, de aquello que es de Dios. Hermanos míos, ¿tenemos la unción del Santo o no? Si no la tenemos, hay que buscar que nos la dé. Yo he orado muchas veces: Señor, si me quitaras la unción, mejor que me saques de este mundo, porque no voy a sentirme útil, porque solo tú, con tu unción, puedes salvar, sanar, libertar. Solo tú puedes echar demonios, solo tú puedes hacer la obra y me puedes usar para hacerla. Más vale que si perdemos la unción, antes nos lleve con el Señor, que quedarnos en este mundo pues vacíos de esa gracia sobrenatural que es la única que puede mover montañas, porque ese es el emuná. La verdadera fe viene por la unción, es fe viva, porque Él vive, actúa y se glorifica contigo a través de ti. Qué hermoso, hermanos míos. Yo tengo que reconocer que parecería un poco de, pues eso, de vanidad hablar de ser ungidos. No. Miren, la humildad verdadera no es ocultar las virtudes. No. La humildad verdadera es no ocultar los fallos, los pecados, los defectos. Pero seamos luminares que se ponen bien en alto para que el mundo pueda ver las buenas obras que nuestro Padre preparó de antemano para que sean hechas en sus hijos por su Espíritu Santo. Amén. Bien en alto. Es falsa humildad no darle la gloria a Dios de las sanidades, milagros, prodigios y de lo que Él hace, aunque sea a través de siervos inútiles como nosotros. Es una bendición tremenda. Claro que la unción del Espíritu Santo es gloria,
Y aunque no hemos de buscar esa gloria, Él dice que la tenemos. Muchos ni se dan cuenta que tienen la unción ahí dentro. Y por eso no cumplen sus ministerios correctamente. No se exterioriza el poder de esa unción y no utilizan los dones sobrenaturales que concede esa unción divina. Y no echan demonios, no sanan enfermos, no salvan y no multiplican panes y peces, no multiplican la harina y el aceite, no multiplican la economía, porque eso todo es gracia de Dios que se manifiesta por su unción. Romanos 1, 16 y 17 dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Si tú no tienes la convicción de que cuando evangelizas, el evangelio que das no tiene poder, pues entonces mejor callarse. ¿Para qué? ¿Para qué? En aquellos que tienen el celo santo de evangelizar, ay amigo, ese fuego, esa compasión por las almas, el Señor financia, fíjate, en términos espirituales, con su unción, con su poder, apoya, respalda y utiliza. Es suya, pero quiere darla a sus hijos, a sus ungidos, a sus siervos, porque eso es lo que significa estar ungido. No solo con aceite de oliva, claro, es muy bonito ungir a alguien con aceite de oliva en la cabeza, pero ¿cómo puede ser que nos diga que nunca nos falten vestiduras blancas para vestirnos y unción sobre nuestra cabeza? Ay, amigo, si notamos que nos baja la unción, y puede bajar, y hay muchos que la pierden incluso totalmente, porque el don del Espíritu Santo es irrevocable, pero no la unción. Algunos mantienen el don sin unción y pueden estar, resulta que orando por enfermos y los sana el don que Dios les ha concedido, y viven en adulterio, en codicia, y por tanto no pueden tener unción. La unción la mantiene Dios en aquellos que quieren ser santos como Él es santo. No que lo seamos, sino que queremos serlo. Y muchos no se percatan de cómo va decayendo la unción y van perdiendo aceite, empiezan a tener grietas y acaban como vírgenes insensatas sin aceite, por falta de oración en el Espíritu, no de oración religiosa, por falta de compasión, de verdadero amor a Dios y al prójimo, por falta de entrega, de renuncia, de negarse a sí mismo. Cada día dejas de negarte a ti mismo un día, y al día siguiente tienes ya ganas de volver a hacerlo, porque la carne es así. Es una batalla de la fe diaria, y se puede perder la unción. Sí. Y así viene la tragedia. No se me olvidará la predicación de un gitano fabuloso, predicando, pero acabó en desgracia. Y él predicó un mensaje, la tragedia de un ungido, sobre Saúl. Fíjate tú, Dios le ungió y le dio tal poder que lo llevó de victoria en victoria, y lo ungió para profetizar, y lo ungió como rey, y acabó suicidándose. Este gitano estaba profetizando sobre un ungido, un hombre muy ungido, que podía haber hecho Dios a través de él, bueno, salvar a millones, pero se envaneció,
cayó en desastre. Pero el mismo que predicó no se daba cuenta de que también estaba predicándose a sí mismo. Mira, si tú y yo predicamos el Evangelio y primero no recibimos la palabra para nosotros mismos, mejor callar. Lo que recibes es lo que puedes dar. Si no, seríamos unos hipócritas. Hermanos míos, queremos renovación, pues hay que renovar la vasija de aceite, no dejar que mengue, que se mantenga llena cada día. Y eso es mantenerse en la gracia. No podemos ir a comprar el aceite, como le dijeron a las vírgenes insensatas: id y comprad, porque nosotros no podemos daros, porque nos quedamos en el aceite. Y el Señor viene. Y el Señor puede venir hoy a por ti o a por mí. Así es la cuestión. Cuando alguien pues termina su tiempo en la tierra, ya vino el Señor a por él. Muchos están esperando la venida de Cristo y no se dan cuenta que Dios puede venir a por nosotros en cualquier momento. Por eso hay que vivir esperándole, anhelándole, y no agarrado a este mundo, y no tener miedo a la muerte en ninguna manera. No desear morir, como Pablo dijo: si para mí morir es mejor, es ganancia, pero por causa de la obra, por causa de las almas, por causa del cometido que Dios nos ha encomendado, la gran responsabilidad, prefiero quedarme. No. Sí que había algunas veces yo he dicho: bueno, Señor, si me llevas, ay, qué bendición tan grande, pero en cualquier caso, porque claro, este ministerio es una carga impresionante. Nadie podría llevar esa carga sin la gracia de Dios, sin la unción. Perdónenme. Y no es que yo la lleve porque soy más que otros, sino precisamente porque reconozco que soy un siervo inútil. Quiero ese título, que si no es por la gracia, esto no hay manera. No hay manera de ser un verdadero pastor, un verdadero siervo de Dios, si no es por la gracia y por la unción del Espíritu Santo. Nadie es capaz para ser capataz. Nadie tiene la capa por méritos. El manto de la unción que tenía Elías y que se lo pasó a Eliseo en respuesta a su petición. No se enfadó Dios con Eliseo por pedirle a Elías cuando sabía que el Señor le iba a arrebatar, y Eliseo no le dejaba, porque como profeta él también sabía que el Señor se lo llevaba. Y no te dejaré. Quería escabullirse Elías para que no, bueno, viera cómo era arrebatado. Y no te dejaré. Y cuando ya va a llegar el momento, Elías le dice: pídeme lo que quieras. Es Dios. Pídeme lo que quieras. Pedid y recibiréis. No son palabras nuevas. Pasa que muchos piden cositas. No, y amigo, el que quiere agradar a Dios y que conoce que Dios es omnipotente, que no le gusta hacer cositas humanas, no, Él quiere hacer maravillas. El omnipotente quiere hacer milagros y prodigios, y quiere hacerlos a través de sus hijos. Estas cosas que yo hago, vosotros haréis aún mayores, porque yo me voy al Padre. No es una fantasía, es su plan. Y entonces Eliseo le pidió: cuando el Señor te lleve, que yo reciba una doble unción de la que te ha dado a ti. Ay. Y Elías le dijo: cosa grande has pedido,
Pero cuando el Señor me lleve, si se cae mi manto hacia ti, es que Dios te la ha concedido. Yo pido al Señor que os dé una doble unción de la que me ha dado a mí. ¡Oh, qué maravilloso! No porque yo tenga mucha, sino porque todos tenemos todavía muy poca. Inclúyete conmigo. Inclúyete conmigo. No nos vayamos a creer que porque el Señor nos está dando una gracia mundial en muchas áreas, pues no vayamos a creer que somos super ungidos. Todavía tenemos poca unción. Pero Dios quiere darnos esa explosión. Ese es el avivamiento. Cuando Jesús en el camino de Emaús les dice y por fin les revela quién es, que no le conocieron, y les cuenta todo el proceso y les dice, bueno, id por todo el mundo, pero antes quedaos en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el cumplimiento de la promesa del Padre. ¿Cuál era? Y recibiréis poder. Es que no es una promesa, ya estamos viendo que sí, que no la merecemos. Pues nadie la merece. Pero que para recibirla hay que estar en temor y temblor y decir, ay Señor, muchas veces con ese anhelo profético que Dios me ha dado, pues claro que en cierta manera, qué bueno que el Señor me hiciera profeta, pero yo, ay Dios mío, no, el Señor, solo, no me considero profeta, porque hay, amigo, tremendas responsabilidades. Y solo aquellos que entiendan lo que es esa responsabilidad del ministerio, de pastorear almas que son eternas, que tenemos que dar cuentas a Dios por las almas. ¡Ay! Si no valoramos eso, entonces no tenemos el temor de Dios, la responsabilidad se va aguando y la unción se marcha también. Hermanos, pues quiere que recibamos poder, recibiréis poder de lo alto, del trono de Dios, de Él, su absoluta autoridad, para hacernos participar de su omnipotencia en pequeñita escala y proporción, claro. Imagínate, si nos diera mucho poder, algunos quizá no lo soportaríamos y quizás se nos fuera la olla a la cabeza y empezaríamos a pensar que somos especialmente poderosamente ungidos y gloriosos. Sí, y claramente recibieron poder conforme a la promesa. Fueron llenos del Espíritu Santo y de poder de Dios. Y comenzaron primero a dejar de ser unos cobardes. Es lo primero. Todo ser humano es cobarde. Todo cristiano es cobarde. Todos somos cobardes por naturaleza. Y estaban escondidos en el aposento alto por miedo, esperando el cumplimiento de la promesa del Padre. De 500 ya solo quedaban 120. Estaban ahí escondidos por miedo a que los mataran. Pero el Señor, con su unción, transforma a un cobarde, no en un valiente solamente, sino en un héroe. Eso es lo que quiere hacer con nosotros. Héroes dispuestos a menospreciar nuestras vidas hasta la muerte y con la señal de Cristo, la sangre de Cristo en nuestra cabeza, vencer al anticristo, como dice el Apocalipsis. Ellos le han vencido porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Y por qué? Llevarán
la señal de Cristo en sus cabezas. Sí. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre, pero esperaos a que se cumpla, y entonces seréis investidos de poder, investidos. Esa investidura es el manto de la unción, es la verdadera capa que hace capaz a una persona y que le da la autoridad del manto, delegada por Dios. No podemos hacer imposibles, pero Dios quiere que hagamos imposibles. Solamente podemos ser usados para que aquel que hace imposibles y que es lo que quiere hacer, los haga a través de nosotros. No podemos dar lo que no tenemos, pero sí podemos dar lo que nos da Dios. Y Él quiere darnos su poder, su unción. Decir amén es fácil, pero hacer, pues, la voluntad del Señor, pues, eso es imposible, y solo por pura gracia y en el poder de su Espíritu. Es imposible obedecer a Cristo sin la unción. Es imposible. Es imposible amar padre, madre, esposa e hijos más, no tanto como a Dios, amar menos. No amar padre, madre, esposa e hijos más que a Dios. Es imposible. Tenemos ahí un corazón emocional, sentimental tan fuerte, consanguíneo. Nadie puede. Pero hay de aquellos que no reciban la posibilidad, el poder, la unción para hacerlo. En fin, sí, tristemente muchos pierden la unción por dejar de orar, por dejar de comer la palabra, por dejar de renovarse. Y bueno, y no crecer en el amor sufrido, porque podemos crecer en el amor. Hay medidas de amor. Y le pregunta a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Cuánto le amamos? Poco todavía. Yo reconozco que todavía no le amo como Él me ama. Y que es imposible el mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. El antiguo era amar al prójimo como a uno mismo. El nuevo es más que a nosotros mismos, hasta el punto de estar dispuestos a morir por ese amor. Eso es imposible. Pero con la unción, Él lo hace posible. Y entonces, pues, nos libera de nuestras imposibilidades intelectuales, sentimentales, carnales e incluso físicas. Y muchos se dejan contaminar por el miedo que está creciendo y convirtiéndose en pánico en este mundo. Y por eso, pues, pastores que abandonaron las ovejas con la pandemia. Es increíble. Pastores que dejaron de ver a sus nietos porque tenían miedo que los contaminaran. O qué sé yo, que he visto cosas tremendas. Y el miedo quiere atacarnos. Claro que sí. Pero el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, porque el amor de Dios echa fuera el temor. El que tiene miedo ofende a Dios, porque no confían que el amor de Dios es perfecto, absoluto, total, y que nadie puede estorbar ese amor. Eso es unción, vivir con la fe viva de que si el Señor es conmigo, ¿quién contra mí? Que Él me cuida y que ni un pelo cae de mi cabeza sin que Él lo permita. Sí. Por eso, qué hermoso es poder experimentar esa unción.
maravillosa, ¿no? Te viene gratis, pura gracia, regalo divino. Cuando viene, y no siempre estás ungido, o al menos en la misma medida. ¿Qué va? No, Dios sabe lo que tiene que hacer. Y bueno, triste el final de Eliseo. No dejó un discípulo ungido. Tenía un discípulo llamado Giezi, que se escandalizó de que su maestro, el profeta, no aceptara los valiosísimos regalos del leproso Naamán. Y él codició, y acabó el leproso y toda su descendencia. Cuidado, cuidado, no hagamos giezis como discípulos, sino verdaderos ungidos, que no quieren de ninguna manera dejar que entre en sus corazones el mundo o el dinero. Sí, vivamos cada día diciendo: Señor, aviva el fuego del don de Dios que has puesto en nosotros, como le dice Pablo a su discípulo Timoteo, 2 de Timoteo 2:1. Aviva el fuego del don de Dios. Avívalo. ¿Cómo? Clamando a Dios: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. No, Señor, te contristes. Haz lo que tengas que hacer. Corrígeme, exhórtame, disciplíname, castígame si hace falta, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Y sabemos que con esa unción se pudre el yugo. Isaías 10:27. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Es maravilloso que con esa unción todo yugo carnal, intelectual, sentimental, familiar. Mira que los yugos familiares, qué fuertes son. Qué fuerte es el yugo matrimonial, que algunos cometen el mismo pecado y barbaridad de Adán, que escogen más a su mujer que a Dios y no siguen al llamado de Dios, o a un hijo, o a los hijos. ¡Ay, qué terrible! El yugo religioso es el más difícil de pudrir. Porque muchos se justifican: yo predico, yo diezmo, yo ofrendo. Se justifican con ir a cultos, practicar religión, y eso no agrada a Dios. Es un yugo terrible que hace que millones y millones de almas se aferren a la religión como una manera de supervivencia, de justificación. Es terrible. Qué bueno que soy libre de la religión. No me interesa para nada. Quiero relación con el Señor. Quiero misericordia cada día. Quiero que Él haga su obra preciosa. Sí. En definitiva, unción para que el Señor venza nuestro ego. Salmo 84, unos versículos más antes de terminar. Salmo 84, porque este tema es que me apasiona tanto que... Salmo 84, 4 en adelante dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder. Eso es lo que quiere el Señor. A los triplemente dichosos verán a Dios en Sión. Ay, amigo, quiere que vayamos de poder en poder. Poder nuestro, no. Poder intelectual, no. Poder de experiencia religiosa o ministerial, no. Poder del Espíritu Santo. Que se renueve, que cada día siga manifestándose su poder en nosotros. Así que, pero para eso hay que estar comprendiendo
que solamente habitar a sus pies como María, ahí a sus pies, y por tanto aprender y aprender más y más de su mansedumbre y humildad. En Primera de Crónicas 29, 11 y 12 dice así: Yo sé que algunos quizá piensen que estamos hablando de cosas tan excelsas que son inalcanzables, que no son para nosotros. Sí, Dios no miente. Es más, para lo torpe, más que para el sabio en sí mismo. Porque lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y ahí, en ese vil, torpe, inútil, incapaz, ahí, la gracia de Dios vence toda dificultad, y su unción y su poder es el que obra. Y hace Él su obra, y no quieres hacer la tuya porque no sabes hacer nada bueno. No has sabido nunca hacer nada bueno. Y no quieres hacer tu obra propia porque ya sabes las obras que hiciste. En Primera de Crónicas 29, 11 y 12 dice: tuya es, oh Yahvé, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Yahvé, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A todos. Vamos a ver. Si nos agarramos a sus palabras, y Él no miente, Él quiere dar poder a todos, porque si no, Él sabe que somos fáciles presas del diablo y del mundo y de nuestro peor enemigo, que es nuestro propio corazón, más engañoso que todas las cosas. Y por eso quiere darnos ese poder, para que no nos perdamos, para que además podamos ser instrumentos en sus manos. Termino con Hebreos 1:9, perdón. Dice así: aleluya. Falta luz aquí y no veo bien ni mi letra. Hebreos 1, a ver si puedo. Hebreos 1:9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Te ungió, unción con óleo santo de gozo por ver cómo se manifiesta su poder y su gloria. ¿Cuántos aquí amamos más que nada la justicia y la verdad? Levanta tu mano. Estamos llenos de compasión para hacer justicia al huérfano y a la viuda. Entonces Dios te da una unción mayor que a otros. Levántate de pie conmigo para decir: Señor, quiero vivir amando la justicia, tu justicia, no la nuestra, y la verdad. Quiero vivir siempre manteniéndome humillado, quebrantado delante de ti, y lleno de tu compasión por los que sufren. Señor, que no se endurezca mi corazón. Señor, que nunca nos falte tu santa unción, porque si no,
¿Qué sería de nosotros, Dios bueno? Sin tu poder somos otra vez, volveríamos a ser otra vez un fracaso, pero un fracaso 7 veces peor que lo que éramos. Oh, haz lo que tengas que hacer, pero que nunca nos falte la unción de tu Espíritu, el poder sobrenatural de tu Espíritu, porque tú tienes toda potestad en el cielo y en la tierra, y si nos envías es porque esa potestad absoluta nos acompaña y nos haces participar de tu poder para vencer, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de poder en poder, de gloria en gloria, por causa de su misericordia y su amor y la comunión de su Espíritu, que nos hace participar de lo que Él es y de todo lo que Él tiene. Bendice, mis hermanos, dales una doble porción de tu unción, de tu Espíritu.